ciclos de Gol y de Burda. Vayan tomando en cuenta estos dos nombres. Porque el cordón posterior de la médula espinal se denomina ciclo de Gol, así como Gol de partido de fútbol, pero no de él, y de Burda, de bueno, termina en que, brutal. Era anular posterior, era anular posterior. Dos, ¿verdad? Era anular posterior. Vamos a ver cómo se ubica. ¿Qué está indicando aquí la arteria anular anterior? El cordón anterior, el asta anterior y el cordón anterior. ¿Qué está indicando la arteria espinal posterior? El cordón posterior, o sea, el asta posterior, el cordón posterior, el círculo de Gol y el círculo de Burda. El círculo de Gol va hacia adentro, medial. El círculo de Burda hacia afuera y es las venas, tanta sangre llegó a la médula espinal que ahora necesitamos plexo venoso. Estos plexos venosos empiezan desde la vía madre, marcando algunos vasos mayores, se reúnen y forman venas mayores, van formando también venas a manera de corona, ¿no? A manera de corona. Y incluso se dan el lujo de sacar la sangre de las vértebras. Las vértebras, antes de la sangre venosa, aprovechando la vena. Estas son las venas medulares que forman un plexo venoso y todas terminan ya con venas medulares anteriores de la medular. Y esto es de definición tanto de la arteria como de la arteria. Lo que van a ver ustedes en la práctica fundamentalmente es las arterias. Las venas son muy delgaditas en la medula. Pero basta con que el alumno reconozca la arteria medular anterior, las dos arterias medulares posteriores y la arteria radicular lumbar de Adam Kewis, y el profesor se va a sentir satisfecho, tranquilo, que hayan conseguido el ejercicio. Después pasemos ahora a la reflexión de un ejercicio. ¿Qué habíamos dicho ayer? La médula espinal se encarga de recibir estímulos, se encarga de transportar estímulos. La idea es conducir ese estímulo lo más alto posible para llegar al tálamo óptico o mejor quizás a la corteza. En otras situaciones el estímulo se queda en el cerebelo y ahí muere, en el cerebelo quedó ahí. Por eso hay estímulos que viajan muy lejanamente a la corteza cerebral y otros que viajan hasta la corteza cerebral. El estímulo es siempre recogido por las fibras dorsales, es decir, las fibras sensitivas, a través de un medio periférico. Siempre va a tener que llegar antes al ganglio. El ganglio tiene que ser la estación obligada de parada de los estímulos sensitivos. No hay ninguna información sensitiva que llegue a la médula que no haya primero hecho una estación previa en el ganglio de la raíz dorsal. Acá hay un estímulo, por ejemplo, receptor. Un receptor del tacto. Este receptor del tacto forma al ganglio y el ganglio con sus raíces sensoriales la lleva al asta posterior. La asta posterior la envía al asta anterior y luego da la respuesta, puede ser al músculo, puede ser al músculo. Ese es un arco que no se debe introducir. Por ejemplo, si nosotros intentamos poner el dedo en fuego y en el estímulo, sería un estímulo doloroso. La información se recoge con un receptor doloroso de la piel, que es una determinación libre. ¿Hacia dónde está viajando el estímulo? Por un medio periférico, ¿hacia dónde? Hacia el ganglio, ¿no es cierto? Hacia el ganglio de la raíz dorsal. Y ese ganglio de la raíz dorsal se le envía al asta posterior. El asta posterior le dice a una neurona intercalar: te estoy enviando información del dolor. Ah, muy bien, dice la neurona intercalar.
¿A quién se le envía? Envíasela a la neurona motora, aquella neurona motora que tiene la inervación a los músculos que tienen que rechazar el estímulo, en este caso al miembro. No es a cualquiera, no selecciona cualquier neurona. En eso consiste la respuesta a un estímulo doloroso. Es decir, a una causa hay una reacción, hay una respuesta. Y como respuesta tenemos la contracción muscular, es decir, la defensa. ¿Por qué? A ver, el estímulo con un nervio periférico, donde debe llegar al ganglio de la raíz dorsal. ¿Qué debe hacer esta información? Ingresa al asta posterior, luego a la neurona intercalar, a la neurona motora, y la respuesta se tiene que dar por la contracción del músculo. Justo por encima de la vértebra L2 habría que ver si la información es la misma, obviamente, porque es el cono medular. Ya me preguntaron, ¿el cono medular es tejido nervioso? Sí. El filum terminal no, porque el filum terminal es prolongación ¿de qué? De pía madre, de pía madre. Vamos a introducir una aguja por aquella altura para hacer por ejemplo, extraer líquido cefalorraquídeo entre la L3 y la L4. Ese líquido va a ser vaciado, protegido en un vaso y llevado al laboratorio. Pero que los alumnos del laboratorio clínico me digan si hay gérmenes, si hay restos de sangre, si hay leucocitos. Estaríamos hablando de alguna infección o de algún otro enfermedad que surge. La posición de la presión lumbar. Obviamente ustedes al momento no la van a hacer, van a observar cómo la hacen, y si llega el momento de hacerla, la tendrían que hacer. Autoevaluación. Autoevalúe. ¿Quién lo dije en la arteria final anterior? Las arterias vertebrales. ¿Cómo se denominan las arterias que refuerzan la irrigación a la médula espinal? Radiculares. ¿A qué nivel debe ser la función lumbar en un paciente de disfunción de edad? Debajo de la L3. De la L3 y la L4. ¿Dónde se ubica la neurona motora de la médula espinal y que dónde toman habitualmente? ¿Qué asta? Se denominan neuronas motoras alfa, neuronas motoras inferiores. ¿Cómo se denomina la sustancia que caracteriza una sinapsis? Neurotransmisor. ¿Por qué se afirma que las neuronas son unidades tróficas? Muerto el cuerpo, muerta la mente. El mismo es este. Hizo todo lo que pudo, reacciones químicas, físicas, mecánicas, pues dañado el cuerpo, ya no hay ninguna reacción. Sigue la autoevaluación. Un componente derivado del cerebro es los hemisferios frontales. ¿Cuál de las siguientes estructuras sirve para mantener la homeostasis en el ambiente de las neuronas? Bien. Los astrocitos. Los lugares donde la médula está engrosada coincide con el origen de los plexos nerviosos. Los ganglios de la raíz dorsal de cada nervio raquídeo representa la posición de los núcleos sensitivos de la sustancia líquida. Aquí están los núcleos sensitivos. Y es la primera porción de la neurona de la vía sensitiva. Primer camino, primer relevo de la vía sensitiva. La arteria espinal anterior, dirigida de las arterias verdes. Otra evaluación. La vía del dolor de temperatura viajará por el fascículo, no sé, ¿pero qué sospechan ustedes?
supino, talámico, lateral. Eso sería lo mismo. Vamos ya entrando a la función de la reproducción. ¿A qué nivel se le usa la vía prospectiva consciente y discriminativa? Vamos a después regresaré a esa respuesta. Los receptores libres suelen ser numerosos, están distribuidos por todo el cuerpo, están asociados al dolor, al pacto discriminativo, al pacto grosero. Significa que ustedes toman contacto, el codo con el mueble, la ropa está en contacto con la piel, pero cuando usted quiera discriminar algo, utiliza los dedos y dice, esto es un plumón, esto es un lapicero. En cambio, el contacto de la piel con el cuerpo es un tacto grosero, protopático. El otro es un tacto discriminativo, que te va a describir entre dos puntos la diferencia. ¿Cómo son los receptores? ¿Libres o encapsulados? Acá tienen receptores libres, encapsulados, los corpúsculos de Pacini, de Meissner. También tenemos receptores en los tendones musculares, en la fibra muscular o uso muscular. Entonces también tenemos en las vísceras, significa que tenemos tres tipos de receptores: exteroceptivos, propioceptivos y visceroceptivos. Repito, tenemos tres tipos de receptores: exteroceptivos, EX, propioceptivos y visceroceptivos. Los receptores propioceptivos y visceroceptivos se denominan receptores interoceptivos. Son profundos, La ramificación periférica de un nervio, de la neurona sensitiva, determina que los distintos receptores cutáneos, todos tenemos que pensar que en cualquier área de nuestro cuerpo va a haber una respuesta dolorosa, una respuesta empática, ¿cierto? Todos tenemos que pensar que en nuestras vísceras huecas hay receptores viscerales que responden al dolor, al tacto, a la sensación de llenura. Por ejemplo, el estómago cuando recibe mucha agua, mucho alimento se llena y ya las personas ya no seguimos consumiendo. Existen varios tipos de receptores sensitivos y están relacionados con los ganglios espinales y clasificados, y tienen los tipos de receptores. Terminaciones viscerales para el dolor son de múltiples modalidades, de evacuidad hasta reflexión. Si yo estoy lleno o estoy vacío en mi estómago. Terminaciones libres, interepiteliales, están relacionadas con el dolor, y contactos discriminativos, no discriminativos, perdón, no discriminativos, o sea, contacto grosero, Terminaciones en el folículo piloso, tacto no discriminativo, bulbos de Krauss, receptores del frío, son receptores encapsulados. Corpúsculos de Ruffin, discriminación del calor, o sea, temperatura. Corpúsculo de Meissner, tacto discriminativo. Aquí está cada uno señalado con su letra. G. Corpúsculo de Barter-Pacini, receptores de la presión y sensibilidad respiratoria. Corpúsculo de Golgi-Mazzoni, H. Tenemos corpúsculos receptores de presión. Uso musculares, órganos tendinosos de Golgi. Estos son receptores profundos. Estos son receptores cutáneos. Este es un receptor visceral, cutáneo y proprioceptivo, uso muscular, receptores cutáneos y receptores sensitivos. La mayor veces que nosotros interpretamos una información es con los receptores sensitivos cutáneos, mayormente con el dolor, el calor, el frío, el tacto, la presión. A veces nos olvidamos porque no siempre vamos a administrar dolor con los receptores viscerales, salvo que tengamos un alto espasmódico, ¿no? Un dolor, un espasmo gástrico. Ya esto le expliqué. Existen dos tipos de sensaciones dolorosas, rápidas o lentas. Depende de qué, de que la fibra nerviosa
tenga o no una gruesa capa de mielina, El dolor rápido es de tipo pinchazo, agudo, está bien localizado, bien focalizado. El dolor lento es difuso, urente, sordo, ejemplo el de las vísceras, ¿no es cierto? Y no está focalizado. Generalmente el dolor, por ejemplo, del estómago se localiza acá en la fosa epigástrica, no en la misma zona del estómago. Este ejemplo, la extremidad superior se retira de un estímulo nocivo, el fuego, como un recipiente caliente o una vela prendida. ¿El reflejo qué comprende? ¿Un receptor sensorial? Sí. Debe ser un receptor doloroso. Neuronas aferentes, lógico. Tiene que informarse al ganglio. Interneuronas espinales, ahí tienen las neuronas interespinales. Neuronas motoras alfa, ahí tiene la neurona para la respuesta y el músculo voluntario que se contrae. Esos son los componentes indispensables que tiene que existir siempre para una causa-efecto. Este es un arco reflejo. Hay ciertas conexiones neuronales en la médula espinal que forman la base de los importantes reflejos espinales. Ejemplo, el reflejo rotuliano. ¿Cuántas veces hemos jugado nosotros con la rodilla golpeándola y hemos tenido una respuesta extensora? El reflejo de extensión, el reflejo gamma y el reflejo de flexión pueden servir de ejemplo. Ustedes tienen la oportunidad de dibujar en su guía el reflejo patelar. Observen, el estímulo se recibe con un golpecito acá, en un uso muscular, ¿no es cierto?, en un tendón muscular, receptor propioceptivo. Información entra, ¿dónde? Al ganglio, primera estación, primer paso, primera neurona. La segunda neurona está en el asta posterior. La neurona intercalar le envía la información a la neurona motora alfa y la respuesta inmediatamente se da al mismo músculo que ha sido estimulado. Ese es un arco reflejo simple. Pero sin embargo hay otro tipo de arcos reflejos que abarcan más segmentos medulares. Si abarcan un solo segmento se llama segmentario, intersegmentarios o suprasegmentarios. Estos están según involucrados varios segmentos. ¿Por qué? Porque un nervio periférico no solo se forma de un solo segmento, se puede formar de 3 o 4 segmentos. Ejemplo, el nervio radial, que van a conocer en el miembro superior, se forma de los segmentos braquiales, de los segmentos cervicales C4, C5, C6, C7. O el nervio lumbar, de los segmentos L2, L3, L4. O sea que son reflejos intersegmentarios o suprasegmentarios. Este es un reflejo de extensión, repito, ya lo expliqué, es un reflejo monosináptico, solo necesita un segmento, en este caso el L2, para llevar la información de respuesta, ¿no es cierto? Estímulo, un martillito, la información va al ganglio raquídeo, ingresa al asta posterior, neurona intercalar o interneurona, a la neurona alfa, a la neurona motora y esta la fibra muscular. Este es el reflejo de extensión, el reflejo de flexión es idéntico. El estímulo tendría que tener estos componentes: un receptor sensorial, una neurona aferente, una neurona interneuronas espinales, la neurona motora alfa, la motora anterior y el músculo voluntario. Receptores de dos tipos. Adelante. Este es un receptor libre, dolor. Este es un receptor propioceptivo, tendón muscular, uso muscular. Veamos este ejemplo. La información sigue, hace estación donde en el ganglio ingresa al asta posterior, neurona intercalar, asta anterior, neurona motora alfa, la respuesta al músculo. Sistematización de la médula. Todo lo anterior que es explicado es para que el estudiante comprenda cómo viaja un estímulo desde el exterior, cómo ingresa a la médula, cómo traslada la información la médula hacia arriba en sentido ascendente y cómo debe llegar finalmente al tálamo y a la corteza cerebral. Sustancia gris. Esto lo conocieron ayer. Díganme, la sustancia gris en la médula espinal, ¿es central o periférica? ¿Consiste en asta o cuerpo? ¿Cómo se denomina cada asta?
hasta anterior, hasta posterior. Y a nivel de los segmentos torácicos, una tercera representativa hasta lateral. Hasta lateral. Va a seguir de reunión del cuerpo de neuronas. Las neuronas pueden ser sensitivas o motoras. Y las que están en el arco lateral son neuronas de tipo víscera. O sea, son especializadas en recoger y modular los estímulos víscerales. ¿Qué asta será esta? ¿Qué asta será esta? Y esta de acá. Los cordones de la neurona. ¿Qué cordón será este? Anterior, este de acá, lateral y esto de acá, posterior. ¿A cuáles se le llama poliburdas? Al cordón posterior. El cordón posterior de la médula espinal, por encima de los segmentos torácicos. Todos los segmentos cervicales están divididos en círculo de Golgi y círculo de Golgi. Por debajo de los segmentos torácicos hay un solo cordón posterior. Las poliburdas solo aparecen encima de los segmentos torácicos. Dos, Golgi. Centros sensitivos y motores de la sustancia libre de la médula. No se comprendió lo anterior, con eso se van a finalizar. ¿Ven? Hasta posteriores. Extremos. Información somatosensorial. Cercana a la comisura donde se encuentran las aspas, información víscerosensitiva. Vísceromotora. Somatomotora.